Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? En este video vamos a abordar lo que son los conjuntos numéricos como tal. En primer lugar, muchos de ustedes, bueno, pueden decir, no, es que ese es un tema muy fácil y la verdad nosotros no necesitamos abordarlo, pero lo cierto es que esta es la base sobre la que se soporta toda la matemática como tal, entonces no podemos decir que no son importantes. Miren, cuando nosotros llegamos a grados superiores y vamos a abordar temas de expresiones un poquito grandes, es supremamente importante saber qué tipo de número yo estoy trabajando, así sabré cómo operarlo, así sabré qué manejo darle, así sabré qué aplicar o qué propiedades aplicar respecto a esos números que están allí jugando dentro de las expresiones algebraicas. Bien, yo he utilizado este esquema que me parece muy importante cuando se trata de hablar de los conjuntos numéricos. Es un esquema que más conocido se llama o lo conocemos con mucha más relevancia por el diagrama de Venn-Euler. Al interno del diagrama se encuentran el conjunto de los números naturales, posteriormente los números enteros, posteriormente los números racionales y posteriormente los números reales. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien esto va de adentro hacia afuera, el conjunto de los números enteros contiene los naturales, el conjunto de los fraccionarios contiene los enteros, el conjunto de los reales contiene los fraccionarios o quebrados o racionales, como se le quiera decir. Bien, ¿qué es lo que a nosotros nos importa? A nosotros nos importa reconocer qué elementos hacen parte de esos conjuntos como tal. Si hablamos de los naturales, los números naturales representados por la letra n, bueno, vamos a escribirlo en forma de conjunto para que nos quede más fácil. Ejemplificaciones como el 0, como el 1, como el 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito más, que es la proximidad de todo ese conjunto numérico. Bien, ¿qué pasa con el conjunto de estos números, de estos números naturales? Si bien lo que pasa es que nuestra recta numérica, yo creo que todos conocemos la recta numérica, viene, bueno, aquí la voy a graficar, no exactamente, pero nuestra recta numérica, bueno, la voy a hacer en forma un poquito más ordenada. Nuestra recta numérica, muchachos, contiene los conjuntos de tipo numérico tanto a la izquierda como a la derecha. La izquierda conformada por los números que son de tipo positivo, perdón, la derecha conformada por números de tipo positivo, la izquierda conformada por números de tipo negativo. Esto ya sabemos que va hacia el infinito más, y esto pues lógicamente viene al infinito menos. ¿Qué es lo relevante aquí? Lo relevante aquí en esta parte es que nuestros números naturales van desde el 0 hacia la parte derecha. Y si nosotros ya venimos hablando posteriormente de nuestro conjunto de los números enteros, que se simbolizan por la letra Z, ya serían los números tanto negativos como positivos. Ese sería nuestro conjunto de los números enteros. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa por qué se llaman números enteros? ¿Por qué tenemos el abordaje de decirles números enteros? Si bien ustedes se dan cuenta que estos números, tanto el menos 2, como el menos 1, como el 0, como el 1, no han sido descompuestos. Entonces, por eso se llaman enteros, porque no han sido bajados a una parte decimal o a una parte fraccionaria. No es como decir, por ejemplo, un medio, que corresponde a 0.5 en decimal, y que vendría siendo nuestra parte
nuestra parte que no es entera. Entonces los números enteros son los números tanto de tipo negativo como de tipo positivo que no han sido desglosados o que no han sido bajados a forma decimal. Bien, ¿qué pasa con esto? Si ustedes analizan la recta numérica, los números naturales van del 0 hacia la derecha y los números enteros ya vienen siendo desde la izquierda de la recta numérica hacia la derecha, todo ese conjunto. Listo. Habiendo hablado de los números naturales y números enteros, nosotros vamos a pasar a lo que es el abordaje de los números fraccionarios. Se representan por la letra Q, son de la forma A sobre B. Bueno, aquí vamos a hacerlo un poco mejor. Son de la forma A sobre B. Y bueno, a estas denominaciones le vamos a poner diferentes tipos de números. ¿Qué números vamos a utilizar aquí? Si ustedes se dan cuenta, los números racionales van saliendo, en el diagrama van saliendo, o dice, en otras palabras, que contienen los números enteros y los números naturales. Es decir, que a ese A nosotros le vamos a poder dar o bien un valor natural o entero que a la hora del caso vendría siendo lo mismo. Entonces, si yo decido, por ejemplo, colocarle a mi A un -1, estaría hablando de un número entero, y acá abajo, pues, al B un 3, por ejemplo, estaría hablando de un número natural o también de un entero positivo, entero negativo y entero positivo. Esos son los números de tipo fraccionario. Por eso estos números están más afuera del diagrama y vinculan a los números enteros y naturales como tal. Bien, ¿qué pasa con los reales? Voy a borrar todo esto. ¿Qué pasa con los números reales como tal? Si bien los números reales se encuentran al borde de todo ese conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que los números reales, representados por la R mayúscula, contienen toda esa cantidad de números que están más adentro, es decir, contienen números de tipo racional, como el 1/2, contiene números de tipo entero, como el 2, contiene números de tipo entero como entero negativo, como el -3, números de tipo entero como el -2, y también puede contener números de tipo natural más bien hablados como el 3, como el 10, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se llaman por eso se llaman reales. A este conjunto también se le asoman otros conjuntos numéricos que son como el conjunto de los números imaginarios, números i, que se trabajan en algunas partes de la matemática como tal. Bien, recuerden que todos los elementos de un determinado conjunto se escriben entre llaves y se separa por medio de comas. ¿Qué pasa con esto? Si bien nuestra teoría y la teoría tradicional ha dicho que los números naturales en un principio se utilizaban para contar, estos números, como se utilizan para contar, delegan o determinan una cantidad cierta de elementos. Cuando nosotros también hablamos de cardinalidad, la cardinalidad se refiere a la cantidad de elementos que tiene un determinado conjunto como tal. Entonces, de allí la importancia de saber qué son los números naturales, qué son los números enteros, números naturales, números enteros, números racionales y números reales. Si a usted cuando llega al 11 le ponen una expresión súbitamente grande, en ejemplo, un -3, bueno, esta vez acompañémoslo, vámonos un poquito a hacer la representación nomás, acompañémoslo de una variable, un x por ejemplo, y esto aparece multiplicando con un medio en el ejemplo. Usted ya puede saber de lo que se trata, de lo que se está tratando, qué le toca hacer para resolver dicha operación. ¿Por qué? Porque sabe que con qué número es el que se está trabajando, sabe qué aplicar, puede realizar estas cositas. Bien, espero que
estas bases en cuanto a conjuntos numéricos nos pueda servir, y muchos saludos y nos vemos en el próximo video.